Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama, el demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos narra esta segunda narración de la mujer, que algunos encuentran extraña y degradante. La mujer que sale de una costilla de Adán. Para entenderlo hemos de ver las dos creaciones y entender por qué hay estas dos creaciones diferentes. La primera, curiosamente, en el primer capítulo de Génesis, más moderna. Recordemos que tenemos este libro así acabado, más o menos, en el siglo VII antes de Cristo, pero que las tradiciones son mucho más antiguas y según dicen los que saben, yo no sé tanto como para saber eso, pues dicen que son diferentes tradiciones que cada una marcan cosas diferentes de cara a lo que es el entender las cosas y las cosas de Dios. Una muy antigua y otra más moderna. La del capítulo primero, más moderna. La del capítulo segundo, esta que leemos hoy, mucho más antigua. Y era una forma a gente muy primitiva de hacerle entender la dignidad de la mujer. En una época donde la gente era dura de cerviz, donde era complicado y donde la fuerza bruta iba por encima de muchas otras cosas, pues se nos pone este texto: el hombre que busca y los animales que no son personas, que no llenan en la compañía, y que se queja el hombre a Dios. Muy bien, te daré una compañía que será hueso de tus huesos, carne de tu carne. Y así simbólicamente coge esta costilla de Adán y de allí hace una mujer. El fondo de todo el texto es este: la mujer es carne de su carne, huesos de sus huesos. ¿Qué quiere decir eso en una mentalidad tan antigua? De la misma dignidad que el hombre. No es un animal, no es un ser inferior, no es otra cosa, es hombre y mujer los creó, lo que después dirá el primer capítulo. Pero aquí se está diciendo a gente mucho más primitiva, muchos siglos antes, y después quedó plasmado en el libro del Génesis. El significado de que por creación de Dios la mujer es de la misma dignidad que el hombre. Y eso no lo dice el Concilio Vaticano II, no lo dice el Concilio de Trento, no lo dice, bueno, también lo dicen, pero quiero decir, no viene de ahí, ni de Jesús en los Evangelios, sino desde el principio, desde los primeros capítulos del Génesis. De hecho, hay una anécdota curiosa. Cuando uno coge algunos libros de gente atea y antiiglesia y empiezan a decir: mira, la Iglesia solo reconoce que la mujer se puede salvar e ir al cielo a partir del siglo IV. Antes creían que la mujer no tenía ni dignidad ni capacidad de irse al cielo. Y dices: ¿pero de dónde sacan estas tonterías? Y entonces empiezas a buscar y dices: ah, claro, es esa mentalidad falsamente científica. En el siglo IV, en uno de los concilios, se dice:
que sea anatema aquel que niega la dignidad de la mujer y niega que tenga alma. Pues si lo dice en el siglo IV, que es condenado el que no tiene alma, hasta el siglo IV, pues la Iglesia no considera que la mujer no tiene alma. Es no entender nada de lo que es la fe, que es lo que pasa a mucha gente de fuera. No entienden nada, solo hay que afirmar una cosa cuando hay alguien que la niega, y en los primeros siglos nadie negaba el alma de la mujer, faltaría más. Igual dignidad ya desde el libro del Génesis, creados hombre y mujer a imagen de Dios. ¿Cómo se va a negar el alma? Solo cuando unas sectas empiezan a negar el alma, la Iglesia ha de, en concilio, decir, sea anatema, o sea, sea excluido de la Iglesia quien niega el alma de la mujer. Pues hasta ese momento entonces no se consideraba con alma, por favor. Pues esa es la mentalidad de muchos anti-iglesia, que has de ir pensando de dónde sacan las tonterías que dicen. Recuerdo con esto unas conversaciones con unos ateos y venían a decir, no, es que la Iglesia, el culto a los santos viene del culto a los muertos y a los padres y al pater familias que se daba en Roma. Y dices, pero no te enteras de nada. El culto a los santos viene de los primeros mártires y viene ya desde el principio del Evangelio y viene del culto a los apóstoles que mueren mártires. Nada que ver con cultos paganos, romanos, no importa. El mundo lo mezcla todo y quieren ver en la fe cristiana simplemente una fe pagana reconvertida, y no es así. La fe cristiana nos viene precisamente por revelación ya del Antiguo Testamento del judaísmo, pero en la plenitud de Cristo. Y nosotros creemos en Cristo, el Hijo de Dios, no en el paganismo reconvertido, sino en el cristianismo que nos trae los evangelios, nos muestran los evangelios, nos trae Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el que es Dios hecho hombre, el que nos trae la salvación a aquellos que creen en Él, le siguen y cumplen sus mandatos.